Bien, la tirotoxicosis. La tirotoxicosis básicamente vamos a definirla como aquel exceso de hormonas tiroideas, se define como el exceso de hormonas tiroideas y hay que diferenciarla del hipertiroidismo, que en el hipertiroidismo, si bien es cierto, hay un exceso de hormonas tiroideas, pero hay un exceso por el mismo hiperfuncionamiento de la tiroides, ¿no? Es importante recordar que el hipertiroidismo, es importante saber que el hipertiroidismo generalmente va a estar causado por tres enfermedades. Primero tenemos la enfermedad de Graves, que va a la cabeza, el bocio multinodular tóxico y adenomas tóxicos. Y hay que tener en cuenta que el hipertiroidismo, generalmente los hipertiroidismos primarios, son los principales causantes de tirotoxicosis. Estos son hipertiroidismos primarios, es decir, enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y enfermedad de adenomas. El hipertiroidismo primario está muy relacionado con esto, porque la mayor causa de tirotoxicosis son los hipertiroidismos primarios y generalmente por enfermedad de Graves. Bien, y aquí tenemos la etiología. Tenemos como etiología principal, que ya hemos hablado, que es el hipertiroidismo primario, y dentro de ellos tenemos enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. Tenemos tirotoxicosis sin hipertiroidismo, por de repente tiroiditis subaguda o tiroiditis asintomática, u otra causa de destrucción tiroidea, ¿no? Como amiodarona, radiación, infarto de adenoma. Tenemos hipertiroidismo secundario, como adenoma hipoficiario secretor. Tenemos un adenoma en la hipófisis que va a producir exceso de TSH, de la hormona estimuladora de tiroides, o también por síndrome de resistencia de la hormona tiroidea, es decir, hay resistencia periférica de las hormonas producidas por la tiroides. Bien, hablemos de enfermedades graves. Si bien es cierto, la enfermedad grave es causante de la mayor parte de los hipertiroidismos primarios y a la misma manera de tirotoxicosis, la enfermedad grave se va a desencadenar por diversos factores, ya sea genéticos, ya sea ambientales, y entre ellos tenemos estrés, tabaquismo, ingestión de yodo, o ya sea porque el paciente esté con una terapia de reconstitución inmunitaria que esto puede desencadenar la enfermedad grave, es como un, como antirretrovirales de alta calidad, una reconstitución de antirretrovirales de alta calidad y a la metosubab. Bien, es importante tener en cuenta esto. En la enfermedad de graves, lo que pasa es que en la enfermedad de graves van a haber inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides, es decir, va a haber presencia de estas inmunoglobulinas, lo que va a hacer es enviar señales a la tiroides para que se produzcan de manera excesiva dichas hormonas, como T3 y T4. Y es por eso que uno de los exámenes diagnósticos es la prueba de TB2, ¿no? Para el diagnóstico de estas inmunoglobulinas estimuladoras de tiroides. Es importante recordar, pero es importante también saber que cuando nosotros, por ejemplo, en pacientes embarazadas detectamos dichas inmunoglobulinas con dicho test, tenemos que actuar de manera inmediata en dicho tratamiento. ¿Por qué? Porque en las pacientes embarazadas puede esto pasarse al neonato, entonces podemos ocasionar una tirotoxicosis neonatal si es que no se diagnostica a tiempo en dichos pacientes. Bien, la enfermedad de Graves tiene un signo, bueno, varios signos característicos, entre ellos tenemos la tromopatía, que es uno de los signos principales que se puede, en este caso, identificar con facilidad en algunos pacientes. ¿Qué es lo que pasa? En la enfermedad de Graves vienen para provocar dichos signos, vienen a actuar las citocinas. Citocinas como cuáles, interleucina 1, interferón alfa o factor de necrosis tumoral, ¿no? Dichas interleucinas van a actuar de forma que estas interleucinas van a activar a los fibroblastos, es decir, van a activar acá a los fibroblastos
de dicho órgano, de a los fibroblastos de dicho órgano. Entonces, lo que hacen estas citocinas al activar los fibroblastos es que esto va a aumentar la síntesis de glucosaminoglucanos. Entonces, los glucosaminoglucanos lo que van a enviar la respuesta de retención de agua, de atrapar agua, pero de atrapar agua en dónde, en estos fibroblastos, ¿no? Entonces, estos glucosaminoglucanos van a atrapar agua en dichos fibroblastos, lo que va a producir una tumefacción muscular característica, ¿no? Entonces, digamos que estos músculos se van a hinchar y es por eso que vamos a tener dicha oftalmopatía. ¿Gracias a quién? Gracias a las citocinas. Son importantes recordarlo. Pero aparte, tenemos que obviamente van esta tumefacción se afecta a los músculos extramusculares, ¿no? Se van a afectar a los músculos extramusculares, pero también, aparte de eso, va a haber infiltración por linfocitos T activados y esta infiltración también es desencadenante principalmente de dicha producción de citocinas como factor de necrosis tumoral, interleucina e interferón alfa. Bien, es importante recordar por qué se da la oftalmopatía en la enfermedad de Graves. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas características, ya sea en tirotoxicosis y características en la enfermedad de Graves. Hay que tener en cuenta esto. Tenemos este cuadro acá, 405-8, en donde según Harrison lo muestra aquí, tenemos solo signos y síntomas de tirotoxicosis, más no signos de enfermedad graves. Es por eso que hemos separado en dos esta diapositiva e intentar explicar principalmente los signos y síntomas de tirotoxicosis, que son como signos: tenemos taquicardia, tenemos temblores, bocio, piel caliente y húmeda, debilidad muscular, miopatía proximal, retracción palpebral o respuesta palpebral lenta y ginecomastia. Y entre los síntomas, por taquicardia vamos a tener hiperactividad, irritabilidad, disforía, intolerancia al calor, también palpitaciones, fatiga, debilidad, pérdida de peso, aumento de apetito, diarrea, poliuria y oligoamenorrea, ¿no? Vamos a tener diversos síntomas y signos. En cambio, en las enfermedades graves tenemos, digamos, tres signos característicos. Como ya hablamos, la oftalmopatía es uno de ellos, ¿no? Que es en la enfermedad de Graves, donde vamos a ver una retracción palpebral, vamos a tener un edema periorbitario, vamos a tener un eritema, el eritema de la conjuntiva, y vamos a tener proptosis, ¿no? O sea, va a estar salido dicho ojo, por así decirlo. Tenemos dermopatía tiroidea en las caras laterales de las espinillas, bien, de las piernas. En las caras laterales vamos a tener dermopatía tiroidea y vamos a tener también dedos de palillo de tambor o acropaquia, bien, tiroidea. Es importante ver, no siempre se va a presentar como siempre, valga la redundancia, dichos síntomas. De repente se presenta uno, de repente se presenta otro, de repente se presentan dos a la misma vez, pero o de repente no se presenta ninguno, y es por eso que tenemos que tener en cuenta los exámenes de laboratorio y la valoración y qué exámenes o qué cuantificaciones de nosotros debemos realizar. ¿Para qué? Para un correcto diagnóstico. Por ejemplo, en primera instancia, si se sospecha de una tirotoxicosis, por ende hipertiroidismo, enfermedades graves, primero tenemos que tener la cuantificación de TSH y T4 libre. Vamos a tener la cuantificación de TSH y T4 libre. Bien, si la TSH es baja y la T4 libre es alta, nos va a llevar a pensar que es una tirotoxicosis primaria. Entonces vamos a ver si es que se trata de una enfermedad de Graves o si se trata de un bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico. Bien, tenemos entonces tirotoxicosis primaria. Vamos a ver los signos y síntomas, las características, si es que es enfermedad de Graves o si no, bocio multinodular tóxico, y de acuerdo a ello se hacen los respectivos exámenes después. Bien, entonces luego tenemos TSH baja, T4 libre, normal.
Entonces, si la TSH está baja, pero la T4 libre normal, tenemos que hacer una cuantificación de qué, de T3 libre, para ver si es que esta está elevada o si es que esta está normal. Si es que esta está elevada, podemos tener una tirotoxicosis por T3. Y si esta está normal, podemos tener un hipertiroidismo subclínico y donde debemos llevar una vigilancia entre 6 a 12 semanas de dicho paciente. Luego podremos tener otra opción como una TSH normal o elevada y una T4 libre alta. Entonces, si es que la TSH está normal o elevada, entonces nos puede llevar a pensar de que de repente existe un adenoma hipofisiario que está secretando en la hipófisis demasiada TSH, o también podemos tener en cuenta un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. Y si es que la TSH y la T4 libre están normal, no se realiza ninguna prueba. Entonces tenemos todos estos pasos a seguir para valorar y hacer un correcto diagnóstico de tirotoxicosis y por ende hipertiroidismo primario y enfermedades graves, ¿no? Como hemos hablado, o los diversos casos que se observan acá. El tratamiento, en primera instancia, el tratamiento son antitiroideos, como el propio propiltiuracilo, el carbimazol o el metimazol, ¿no? Es importante, los antitiroideos. Pero en segunda instancia, si es que el tratamiento inicial con antitiroideos no funciona, podemos pasar a reducción del tejido. ¿Y cómo nosotros vamos a reducir los tejidos? Con yodo radioactivo, que hay que recalcar que se usa cuando el tratamiento inicial no funciona o cuando hay recidiva después de dichos antitiroideos, ¿no? Que es prácticamente algo similar. O si no, tenemos la tiroidectomía, que al igual que el yodo radioactivo, se realiza ya sea por recidivas o por recidivas después de los antitiroideos o por preferencia de dicho paciente, si es que así lo prefiere el paciente. Bien, entonces estos son, digamos que a grandes rasgos, los dos pasos a seguir: antitiroideos y reducción del tejido tiroideo. Tenemos una complicación en el caso de la tirotoxicosis. Bien, tenemos una crisis tirotoxicosa que se va a dar principalmente por la exacerbación del hipertiroidismo. Hay una exacerbación de dicho hipertiroidismo y esta crisis tirotoxicósica se va a presentar con una clínica como fiebre, como vómitos, delirio, convulsiones, coma, diarrea y ictericia, ¿no? Entonces, esta clínica es la que nosotros vamos a identificar en dicho paciente. Claro, después de ello tenemos que hacer, si es que el paciente de repente tiene antecedentes de hipertiroidismo, nos puede llevar, si es que el paciente tiene esta clínica, nos puede llevar a pensar que es así, y si no, exámenes, como ya hemos venido hablando. Tenemos desencadenantes como enfermedades agudas, y entre dichas enfermedades agudas tenemos un accidente cerebrovascular, traumatismos, infecciones o cetoacidosis. También lo puede desencadenar cirugías, específicamente cirugía de la tiroides, o un tratamiento con yodo radioactivo puede desencadenar la crisis tirotoxicósica. El tratamiento tenemos que tener una vigilancia del tratamiento, tenemos que tener una identificación y después identificar la causa y después tratar la causa. Bien, vamos a identificar la causa y después tratar dicha causa y medidas a reducir la síntesis de dichas hormonas, ¿no? Tenemos que ver las medidas. Y el tratamiento generalmente, en estos tipos de pacientes, en un inicio podemos aplicar propiltiuracilo entre dosis de 500 a 1000 miligramos en dosis de 240 miligramos cada 4 horas, ¿sí? Y si no hay, metamizol de entre 30 miligramos cada 12 horas. Ese es el tratamiento. Bien, bueno, la bibliografía vendría a estar dada por Harrison, Manual de Medicina. Y bueno, eso es prácticamente todo.